apoyar lo que él dice, porque gran parte de la responsabilidad también es de los profesores. O sea, los profesores somos los que tenemos que demostrar que se pueden hacer cosas diferentes en la escuela, así como como lo hacía la profesora Hilda en la entrevista. Hay que demostrar también a los profesores que se pueden hacer cosas distintas y romper esos estigmas de que a la escuela se va a pescar el cuaderno y aprender desde el libro. De acuerdo. Sí, yo creo que en ese sentido trataba de decirles que de lo que se trata es de romper el círculo vicioso en el que estamos. Por cualquier parte que se pueda romper un círculo vicioso, cabe la posibilidad de que dejemos de hacer siempre lo mismo y entonces eventualmente se modifica algunas de las partes de todo el entramado. Sin duda, una posibilidad es que sea el profesor y la profesora la que salga de ese ciclo, ¿no? De que se esfuerce en algún sentido, probablemente con un costo alto personal, por hacer actividades como la que esta profesora nos está mostrando. Yo pienso que efectivamente es algo que se puede dar más fácilmente en ciertos contextos, pero también creo que es algo que está, digamos, que está al alcance en cualquier contexto, en la medida en que uno logre superar los condicionamientos a los cuales está inevitablemente enfrentado. Y por eso, vuelvo al punto inicial, creo que las ciencias naturales son una oportunidad por la cercanía del mundo, simplemente, porque la posibilidad de enfrentarse al mundo con ojos curiosos es algo que está muy a la mano. Y yo creo que esa es la invitación que nos hace esta profesora. Creo que no es nada fácil, sin duda, por todo lo que hemos comentado. Pero a lo mejor, si lo que decía su compañera antes, esta dificultad para, por ejemplo, tener profesores en educación básica que se entusiasmen por la ciencia o que elijan la mención de ciencia o la especialidad en ciencia para enseñar ciencias naturales desde su pasión o desde su interés, a lo mejor ese es uno de los eslabones de la cadena que hay que romper, o que, digamos, del círculo que hay que abrir. Ojalá más profesores se interesen en esta área y quieran enseñar ciencias naturales de una forma que permita a los estudiantes abrir alternativas, abrir opciones. Ojalá este curso se dirija hacia allá, ¿no? Ojalá podamos en algún sentido construir juntos un curso que nos permita avanzar en esa dirección. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien quisiera decir algo más antes de pasar al siguiente punto de la clase de hoy? Bueno, quisiera entonces partir con la unidad 1 formalmente, la unidad en la cual vamos a abordar algunas temáticas relacionadas con las características de los animales y de las plantas, o sea, características de los seres vivos en general. Por lo tanto, nuestras referencias curriculares principales van a estar entre primero básico y tercero, cuarto básico. Y para partir el ejercicio, les propongo que hagamos un taller, que como les anticipaba va a ser una actividad grupal, en el cual vamos a abordar la idea más básica que podemos abordar desde el punto de vista, en este eje temático, que es justamente la noción de vida. Es decir, que tratemos de conceptualizar o de aproximarnos a través de alguna caracterización al fenómeno de la vida, o de lo vivo. Y les voy a explicar entonces, o comentar cómo les propongo realizarlo. En el aula virtual, en la unidad 1 de animales y plantas, vamos a encontrar el taller inicial que se llama Vivo o no vivo, y que vamos a realizar, como les dije, en grupos. Yo voy a hacer grupos en la plataforma, en Zoom. No sé si tienen la experiencia de haber trabajado con los grupos de Zoom. ¿Alguien ha trabajado ya con ellos? No. No, profe, nunca. A mi hijo le han hecho
participar así que lo he visto como él Ah, ya. lo usa. Sí. Entonces, bueno, otro de los propósitos del taller, un propósito no declarado, justamente es, eh, digamos, enfrentarnos al uso de la plataforma, a ver cómo nos resulta, y así ir dominando mejor sus recursos. Entonces vamos a aprovecharlo como un pretexto también para aprender a trabajar en este tipo de modalidad. Así es que yo armo los grupos, la plataforma permite armar grupos de manera aleatoria o de manera dirigida. Yo voy a hacer grupos aleatorios. Entonces de pronto lo que va a ocurrir es que la sesión ahora se va a dividir y en vez de estar los 36 conectados, 35 conectados, nos vamos a dividir en 8 grupos. Una vez que los grupos estén armados, van a quedar los grupos chicos conectados por conferencia, por videoconferencia, y pueden tener una reunión en línea y seguir con la discusión del taller. Cada grupo entonces va a acceder a uno de estos enlaces, grupo 1, grupo 2, grupo 3, etcétera, donde van a encontrar un documento compartido que pueden editar. Les voy a mostrar de inmediato eso. En el aula virtual, la primera clase, grupo 1, cuando armemos el grupo 1, todos los integrantes del grupo 1 pueden meterse aquí a este link, los que tengan la posibilidad de hacerlo con un computador. Si es que no pueden, para eso vamos a trabajar en grupo, porque eventualmente alguien tiene que apoyarse en su compañero para poder hacer el trabajo. Y lo que encontramos aquí es una plataforma de Google que es muy parecida a las presentaciones compartidas del Google Drive, pero esto se llama Jamboard, es como una pizarra blanca para hacer lo que queramos. Y es igual que el resto de los documentos compartidos de Google, porque allí podemos trabajar todos juntos. Podemos, por ejemplo, dibujar con un lápiz, podemos borrar, podemos poner imágenes, podemos hacer figuras, podemos escribir texto. Como es compartido, todos lo pueden hacer simultáneamente, y eventualmente luego vamos a agregar incluso otras láminas si es que es necesario, ¿ya? Entonces, para desarrollar el taller, cuando armemos los grupos, cada grupo se va a meter a una de estas páginas para ir anotando su respuesta. Ahora vamos a ver qué es lo que espero que anoten como respuesta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, Sí. una consulta, ¿los grupos los va a determinar usted o los armamos nosotros? Yo lo voy a determinar, yo lo voy a armar directamente desde el Zoom. Ya. Va a ser una distribución aleatoria, yo no voy a asignar los grupos, sino que el programa automáticamente los distribuye. Ya, ok, profe, gracias. ¿En qué consiste el ejercicio? Vamos a aproximarnos a las características de lo vivo. Pero así como la profesora, cuando llegan sus estudiantes a hacerle una pregunta y ella no les responde con la teoría o con el concepto o con la respuesta definitiva, piensen en lo que significa eso. Cuando un niño en educación básica o en cualquier edad incluso tiene una interrogante y va con esa interrogante ante una persona que es un legítimo otro, una persona que tiene autoridad epistémica, entonces lo que te diga esa persona lo vas a considerar correcto, lo vas a considerar cierto y definitivo. Y por lo tanto la pregunta, la inquietud, se anula. Y eventualmente la próxima vez que tengas una pregunta, aprendes la dinámica de responderla mediante una afirmación enfática y definitiva. Y así anulas la posibilidad de explorar o de indagar. Entonces, en este caso, vamos a ponernos en el lugar de una persona que no tiene conocimiento, y para eso vamos a suponer algo bastante caricaturesco, porque nos vamos a situar en otro planeta. Vamos a imaginar que somos visitantes extraterrestres, en el fondo. Somos de alguna manera marcianos que venimos a la Tierra y que no tenemos conocimiento alguno de lo que ocurre en este planeta o de lo que es o ha sido este planeta. No tenemos idea ni de sus seres vivos, de quienes la habitan, tampoco tenemos idea de la historia humana.
Este es el supuesto inicial con el que vamos a partir para ponernos en el lugar de alguien que no tiene conocimiento o que es ignorante respecto de los objetos del mundo. Porque nuestra misión es hacer una exploración. Y en esa exploración, tomar algunas muestras de objetos y determinar si esos objetos provienen o no provienen de organismos vivos. ¿Qué significa que un objeto provenga de un organismo vivo? Significa básicamente que alguna vez formó parte de un organismo vivo o eventualmente es un organismo vivo. No significa, el que provenga de un organismo vivo, no significa que fue fabricado por otro organismo, para que nos saquemos la idea de que eventualmente pudo haber sido fabricado por un ser humano, por ejemplo, y entonces proviene. No, no es así. Estamos pensando en si acaso el objeto que encontramos en algún momento de su historia fue parte, o es parte, o constituye un organismo vivo. ¿Y cómo lo vamos a saber? ¿Cómo vamos a determinar eso si nosotros no conocemos a ningún objeto de este planeta? Y tampoco tenemos idea cómo puede haber vida, cuál pueden ser las características de la vida en este planeta. Entonces, lo que vamos a hacer es, a partir de su conocimiento de las características de lo vivo, tratar de argumentar a favor o en contra del objeto de si el objeto que tienen que analizar es un objeto vivo o no vivo, o que proviene de un ser vivo o no. Tenemos que caracterizar el objeto, y a partir de sus características, fundamentar nuestra conclusión. De esta forma, espero que podamos desarrollar este objetivo, es decir, elaborar argumentos para fundamentar una postura. Lo que yo quiero decir es simplemente, mira, me parece que este objeto que hemos encontrado en el planeta Tierra es un objeto que fue parte de un organismo vivo por tal y tal razón. ¿Qué razón? Por supuesto, aquellas que se basan en las características del objeto que podemos observar. Eventualmente, podríamos incluso proponer algún procedimiento de medición, si es que se nos ocurre algo que podría servirnos para fundamentar nuestra idea acerca de ese objeto. Como son 8 grupos, hay 8 objetos, entonces el grupo 1 va a analizar o va a tomar va a caracterizar el objeto 1 y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta o comentario, duda? Profesor, Sí. me perdí. ¿Cómo es? Bueno, se van a formar los grupos, pero después, ¿cómo nos vamos a juntar en la videollamada? ¿Hay un link para eso o...? No, cuando se formen los grupos, automáticamente van a quedar conectados. En la misma sesión de Zoom, no tienen que entrar ni salir a ninguna parte. Ah, ya. Gracias, profesor. Ahora lo van a visualizar en vivo y en directo. Dígame, Andrea, ¿tiene una pregunta? Sí, profe, en esta simulación se supone que nosotros como marcianos conocemos a los humanos, o no conocemos nada de... No tienen idea de la historia humana. Ah, ya. Porque no podrían, o sea, digamos, la respuesta que espero que no digan es, esto no es un organismo vivo porque es una botella fabricada por los seres humanos. Claro. Eso supone que conozco la historia humana, conozco los objetos del mundo humano, entonces nos salimos de las reglas del taller. O no, porque no hablan. Exactamente. Algo así. Ya. Ah, bueno, ahí podría ser. Si usted cree que una de las características de ser vivo es hablar, entonces podría ser parte del argumento. Ah, ya. Gracias. Bueno, dicho eso, entonces, preparadas y preparados porque vamos a armar los grupos. Voy a armar los grupos y vamos a tener 10 minutos para la conversación y para avanzar en la escritura en el documento compartido. ¿Ya? Profe, disculpe, lo último, Sí, antes dígame. que se vaya. No me quedó claro cómo entrar al documento de Jamboard. Ah, de acuerdo. En el aula virtual, en la ¿Ya? página del curso, justamente debajo del taller inicial, aparecen links al grupo 1, grupo 2, grupo 3. Ya. Cada Al uno de grupo esos... que me toque, yo hago clic Exacto. al grupo que me corresponda. Exactamente. Listo, listo, profe, esa era mi ¿Ya? duda, gracias.
Adelante, nos vemos luego. Nos vemos. Profe.